El centro de actividades y notificaciones de Windows 10 es un espacio que reserva el sistema operativo, en este caso Windows 10, para enviarnos notificaciones, alertas y otro tipo de información que quiere que el usuario, en este caso nosotros, pues leamos, y no solo leamos, sino que lo tengamos siempre disponible para que no se nos olvide. Está aquí, podemos acceder en la barra de tareas, la zona derecha, o bueno, en la pantalla directamente en la zona inferior derecha. Si pinchamos aquí, que como veis hay un iconito con forma de diálogo y en principio bueno, no tiene nada más. Aquí normalmente cuando hay notificaciones nuevas, que tenemos por ejemplo una notificación nueva sin leer, pues aquí directamente dentro de este cuadrito aparecería un 1. Si tenemos dos notificaciones sin leer aparecería un 2, etcétera. Como no tengo ninguna notificación nueva, pues no me aparece nada, pero bueno, puedo acceder siempre pinchando aquí. Y lo que sí que tengo es una notificación automática de Cortana. Realmente esta es la función del centro de actividades y notificaciones, es decir, informarnos de cualquier cosa que nos quiera informar el sistema. Por ejemplo, si acabamos de instalar una aplicación y se ha terminado de instalar, pues nos manda aquí un mensajito: se ha instalado tal aplicación. Si recibimos un correo, por ejemplo, pues aquí nos viene un resumen del correo que hemos recibido. Si por ejemplo el sistema se ha actualizado y hay que reiniciarlo, pues también nos manda un mensajito, una notificación diciendo que tenemos que reiniciar lo antes posible el sistema para completar las actualizaciones, etcétera. Es decir, un sitio donde aparecen diferentes notificaciones que nos envía el sistema operativo, y que en lugar de quedarse en simples alertas que le damos a aceptar y se cierran, como ocurría en sistemas operativos de Windows anteriores, en versiones anteriores de Windows, pues aquí en Windows 10 tiene este espacio directamente, toda esta zona de aquí, este lateral derecho, donde aparecen las notificaciones que nos va enviando el sistema operativo y las podemos consultar. Bueno, pues si nos manda por ejemplo un mensaje de que tenemos que reiniciar el sistema, pues podemos seguir trabajando realmente, podemos seguir utilizando el sistema operativo y en cualquier momento podemos revisar las notificaciones que tenemos pendientes o que no hemos atendido. En este caso, por ejemplo, ya os digo, aquí por ejemplo esto es un ejemplo de notificación, es un mensaje automático que me manda Cortana, el asistente de Windows 10, animándome un poco pues a que lo utilice. Las notificaciones, una vez que las hemos leído, bien, podemos cerrar aquí y bueno, siempre van a estar en las notificaciones si no las eliminamos. Entonces, por ejemplo, una forma de eliminarlas es simplemente cerrándolas aquí mediante el símbolo del aspa. Podríamos borrarlas de forma individual o directamente aquí donde dice borrar todo, podemos borrar todas las notificaciones que tengamos aquí en el panel. Entonces, si yo le doy aquí, pues me desaparecen todas las notificaciones y me dice que no tengo ninguna. Por otro lado, el centro de actividades y notificaciones también tiene una zona inferior donde hay diferentes servicios o funcionalidades de Windows 10 que podemos activar o desactivar a toque de clic. Es decir, este panel realmente, aparte de tener las notificaciones aquí, también tiene esta otra zona de iconos que realmente pues son eso, funciones que podemos activar o desactivar. Este panel o este mini panel en la zona inferior se puede contraer o expandir, como veis, en función de si lo utilizáis más o menos, o depende del tamaño también de vuestra pantalla. Si necesitáis más tamaño para las notificaciones y menos para los iconos, pues podéis contraerlo o expandirlo. En principio ya veis que tiene diferentes opciones y bueno, pues todos son, como digo, funcionalidades. Por ejemplo, aquí tenemos uno para poner el equipo en modo tableta. En mi caso no se puede activar este modo porque no estoy utilizando una tableta, entonces no puedo entrar en modo tableta. Aquí tenemos, por ejemplo, un acceso directamente, un botón para entrar a todo lo que tiene que ver con la conexión de red. Si le doy aquí, automáticamente se me despliega pues el panel que se me despliega cuando pincho aquí en el icono de Wi-Fi, es decir, exactamente el mismo. Puedo acceder igualmente desde aquí. Este icono de aquí serviría, por ejemplo, para tomar una nota en un momento dado. Si estoy utilizando el sistema operativo tranquilamente y quiero tomar una nota, pues simplemente pincho aquí y se me abre OneNote, donde puedo tomar una nota. Ya sabéis, puedo crear secciones, páginas, etcétera, y tomar un apunte en cualquier momento. Eso directamente pues como acceso directo. Luego aquí puedo entrar al panel de configuración. Aquí donde dice todas las configuraciones directamente es como un acceso directo al panel de configuración de Windows. Aquí tenemos, por ejemplo, un botón que nos sirve para entrar en modo avión. Esta funcionalidad es exactamente la misma que la de los móviles. Cuando entramos en modo avión, lo que ocurre es que el sistema operativo Windows 10 cierra todas las conexiones de red que tiene y bueno, pues simplemente si estamos conectados por Wi-Fi, pues cancela el Wi-Fi directamente, no podemos comunicarnos de ninguna forma y entramos lo que es en modo avión. Exactamente es el mismo funcionamiento que, por ejemplo, cuando entramos en modo avión en un móvil, por ejemplo.
Ubicación, por ejemplo, que lo tengo activado, esto sirve pues para que el sistema operativo pueda, mientras está activado, pues pueda enviar información sobre nuestra ubicación actual a las aplicaciones que así lo pidan. Luego, por ejemplo, tenemos aquí un icono de no molestar, que lo que hace es que pone el sistema como en, bueno, pues como en ocupado, para que, por ejemplo, las notificaciones que vayan saliendo pues no nos vayan molestando. Si vamos recibiendo, por ejemplo, correos y cada correo que tenemos nos va mandando una notificación, etcétera, o bueno, por lo que sea, recibe muchas notificaciones y no queremos que nos molesten, pues podemos activar este modo no molestar, que como veis cambia un poquito el icono aquí para que también sepamos que estamos en modo no molestar. Con este modo pues no recibimos notificaciones, sino que las recibimos aquí pues en un modo discreto, sin que nos avise directamente ni nos haga aquí ningún tipo de aviso, sino que las tenemos aquí y las podemos consultar manualmente cuando queramos. Luego aquí tenemos también este icono del brillo, que bueno, como estoy utilizando un portátil, pues realmente también puedo cambiar aquí el brillo de la pantalla directamente mediante este icono o mediante este botón. Luego este acceso que tenemos aquí serviría para todo lo que tiene que ver con VPN, que son las redes privadas virtuales. Desde aquí podríamos, bueno, directamente es una sección de la configuración y podemos acceder directamente desde aquí. Luego tenemos otro icono relacionado con el ahorro de energía para entrar en modo ahorro de batería. Aunque estoy utilizando un portátil, no puedo entrar en este modo porque tengo el portátil conectado directamente a la corriente eléctrica. Entonces no puedo entrar en modo ahorro de batería porque no estoy utilizando la batería ahora mismo, sino que estoy directamente conectado. Pero cuando no estamos conectados a la corriente eléctrica, pues podemos entrar en modo ahorro de batería, con lo cual bueno, el sistema baja un poco lo que es el rendimiento, lo que es el consumo eléctrico, para que la batería, bueno, pues nos pueda durar más. Por otro lado, también tenemos aquí este icono de proyectar, que lo que nos permite es directamente, si tenemos, por ejemplo, en mi caso, en un portátil tengo un monitor externo, como es el caso, por ejemplo, pues puedo decirle, por ejemplo, que bueno, que únicamente me muestre la pantalla del portátil, que me muestre el contenido de la pantalla tanto en el portátil como en el monitor externo de forma duplicada, es decir, en las dos pantallas me muestre lo mismo, tanto en el portátil como en el monitor externo, que me lo muestre como un duplicado. Aquí lo que puedo hacer es ampliar directamente mediante esta opción el escritorio, de forma que el escritorio que tengo en el portátil se me amplíe al monitor externo que tengo, o el modo que tengo, por ejemplo, ahora mismo actualmente, que es únicamente utilizar el modo de segunda pantalla, es decir, el monitor externo que tengo conectado al portátil lo utilizo exclusivamente como una segunda pantalla, y el monitor del portátil lo tengo desconectado. Únicamente estoy utilizando la segunda pantalla, lo que es el monitor externo. Y todo eso, como veis, pues accedemos desde aquí, desde el icono o botón de proyectar. Luego aquí también tenemos un acceso para poder conectar a diferentes dispositivos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el icono de zona de cobertura, que esto sirve para, bueno, si yo le doy aquí directamente, lo que hacemos es que el equipo que estamos utilizando, por ejemplo, que tiene Wi-Fi, pues se configura automáticamente al activarlo, por ejemplo, ahora mismo como un punto de acceso Wi-Fi más. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un teléfono móvil, podría conectarme directamente al ordenador como un punto de acceso más. Es decir, como si fuese un punto de acceso, como si fuese el router exactamente, pues podría conectarme directamente, aprovechando la conexión que tiene el ordenador mío que está conectado a internet, pues podría utilizar el wifi para bueno, pues utilizar el ordenador como un punto de acceso más. Es decir, podría conectarme directamente al ordenador y tener conexión a internet directamente desde el ordenador. Por último, el último icono que yo tengo aquí para poder activar o desactivar es este que dice luz nocturna. La luz nocturna sirve de una forma abreviada para poder conciliar mejor el sueño. Es decir, veis que al activarlo cambia automáticamente la gama de colores y sirve, pues como digo, simplemente para poder conciliar mejor el sueño dependiendo de a qué hora estemos utilizando el ordenador. Si estamos utilizando el ordenador antes de irnos a dormir, pues con la luz nocturna supuestamente vamos a dormir mejor. Esto, por ejemplo, podemos verlo directamente si accedemos aquí a la configuración y ponemos aquí luz nocturna. Pues accedemos directamente al apartado de luz nocturna, que como veis está aquí y lo tengo desactivado. Y aquí tenéis un enlace que dice configuración de la luz nocturna. Si le damos aquí directamente nos indica lo que es la descripción de qué es la luz nocturna. Dice: las pantallas emiten luz azul, la cual puede causar problemas para dormir de noche. La luz nocturna muestra colores más cálidos para ayudarte a conciliar el sueño. Es decir, cuando yo activo esta luz nocturna, veis que aparecen estos colores más cálidos, y esto supuestamente, si estamos utilizando el ordenador antes de irnos a dormir, pues nos va a ayudar a conciliar más el sueño. En cambio, si utilizamos una luz
esta luz que es más fría, o sea, lo que es estos tonos fríos normales de Windows, pues supuestamente nos van a alterar más a la hora de conciliar el sueño. Como veis, hay dos formas de activarlo. Lo podemos activar esta luz nocturna de forma manual, simplemente pinchando aquí. Podemos desactivar y activar exactamente igual aquí. Aquí podemos poner la temperatura del color que queremos para por la noche. Y luego también podemos programar lo que es cuando entramos en luz nocturna. Si yo, por ejemplo, le doy aquí, pues automáticamente, por ejemplo, le puedo decir que entre en modo luz nocturna desde el anochecer hasta el amanecer. Es decir, en mi caso, y dependiendo de en qué momento del año nos encontremos, en mi caso se entra al anochecer a las 20:56 y amanece a las 7:34. Esto irá cambiando también a medida que vayamos dependiendo de qué día del año estemos, pues cambia lo que es el horario de anochecer, cuando anochece y cuando amanece, pero el ordenador lo hace de forma automática. En este caso, si lo hago ahora mismo, pues este sería el horario de 8:56 de la noche a 7:34 de la mañana. También podemos decirle, por ejemplo, definir nosotros las horas automáticamente, es decir, podemos poner aquí unas horas para que se active el modo nocturno o de luz nocturna y un horario para que se desactive, es decir, para que vuelva otra vez la tonalidad azulada o la luz más fría en la pantalla. Esto lo podemos hacer, como digo, de forma automática. Simplemente si le damos aquí, pues entraría de forma automática. O bien podemos hacerlo de forma manual, pinchando aquí, o bien pinchando aquí directamente en el centro de actividades y notificaciones. Simplemente si le damos aquí, pues entramos también en este modo de luz nocturna. Bueno, y entonces hemos visto todos los iconos que realmente me aparecen a mí. Hay que decir que, bueno, realmente estos iconos no en todos los equipos aparecerán los mismos. A unos aparecerán unos iconos, a otros iconos, dependiendo si estamos en un equipo portátil, en una tableta, etcétera. Y aparte, bueno, con cada nueva actualización también Microsoft añade o elimina algunos accesos directos. En definitiva, lo que tenemos que saber es que aquí en el centro de actividades y notificaciones tenemos toda esta colección de accesos directos a los que podemos entrar y apagarlos o encenderlos simplemente a toque de clic. Tenemos diferentes funciones que podemos, pues, activar o desactivar rápidamente. Los escritorios virtuales son una nueva funcionalidad que trae Windows 10 que, bueno, realmente podíamos encontrar en otros sistemas operativos como pueden ser los Mac o Linux, donde realmente se utilizan escritorios virtuales desde hace años, pero en Windows no han aparecido de forma nativa hasta Windows 10. En versiones anteriores a Windows 10 podíamos utilizar escritorios virtuales en Windows, pero teníamos que instalar aplicaciones de empresas de terceros que simulaban estos escritorios virtuales, pero que realmente no estaban tan bien integrados como ahora lo están en Windows 10, ya que los escritorios virtuales, como digo, vienen de forma nativa dentro del sistema operativo. Para el que no sepa lo que es un escritorio virtual, lo podemos definir como un área de trabajo que es independiente, donde podemos encontrar diferentes grupos de aplicaciones en cada escritorio que se ejecutan de forma individual. Básicamente, pues podemos tener diferentes escritorios corriendo a la vez. En un escritorio, por ejemplo, podemos dedicarlo a temas de trabajo y podemos tener abiertas, pues, todas las aplicaciones que utilizamos para trabajar. Podemos tener otro escritorio, por ejemplo, abierto con todas las aplicaciones que utilizamos para el ocio, por ejemplo, o por ejemplo podemos tener un escritorio en el que solo estemos haciendo cosas dedicadas a diseño gráfico, otro donde estemos haciendo cosas relacionadas, por ejemplo, con un documento que estamos abriendo, etcétera. Y cada uno de estos escritorios, pues, son independientes. De todas formas, ahora vamos a ver cómo crear un escritorio en Windows 10 y, bueno, y de una forma práctica, con un ejemplo lo vamos a ver más sencillo. Los escritorios virtuales accedemos a ellos a través de este icono que tenemos aquí, que dice vista de tareas. Cuando le damos aquí, realmente accedemos a lo que es no solamente a las aplicaciones que están ejecutando, sino también a los escritorios. Podemos ampliar el número de escritorios simplemente dándole aquí. Por defecto aparece 1, pero podemos ampliar aquí y crear nuevos escritorios. Por ejemplo, voy a crear 3 escritorios, como veis. Aquí puedo crear todos los que quiera realmente, puedo crear 4 o 5, los que quiera, y borrarlos, por ejemplo, es tan sencillo como dar aquí en el aspa que aparece al lado del número de escritorio. Puedo dar el aspa y eliminarlo.
Vamos a abrir, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo aquí en el escritorio número 1. Vamos a abrir, por ejemplo, un par de aplicaciones. Vamos a abrir, por ejemplo, el explorador de Windows. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, en una esquinita. Vamos a abrir, por ejemplo, también la calculadora. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo, y vamos a abrir, por ejemplo, otra aplicación que puede ser, bueno, simplemente el panel de control, por ejemplo, podemos tenerlo abierto. Entonces, esto que estamos abriendo realmente lo tenemos en el escritorio 1. De hecho, si nos vamos a la vista de tareas y pinchamos aquí, pues vemos las 3 aplicaciones en vista de tareas con las 3 aplicaciones que tenemos abiertas, y aquí vemos los escritorios. Entonces, si veis, si yo me puse en el escritorio 2, pues veo las aplicaciones que hay abiertas, que son ninguna, y en el escritorio 3 tampoco, porque está vacío, lo acabamos de crear. Entonces, si yo pincho aquí en el escritorio 1, pues automáticamente me voy al escritorio 1. Si quiero cambiar el escritorio 2, pues simplemente le doy aquí y me voy al escritorio 2. Y como veis, no aparecen las aplicaciones que yo tengo abiertas en el escritorio 1, es decir, es como si dijéramos un escritorio nuevo, por así decirlo. Yo puedo coger, irme aquí, por ejemplo, y abrir pues diferentes aplicaciones. Puedo abrir, por ejemplo, aquí pues la tienda de Windows, y puedo abrir, por ejemplo, aquí la aplicación de películas y, bueno, de ver películas aquí en Windows. Entonces, por ejemplo, simplemente la estoy abriendo a modo de ejemplo para que veáis cómo quedan abiertas. Entonces, si yo me voy aquí a la vista de tareas, veo que en el escritorio 2, que es donde estoy ahora mismo, pues tengo estas 2 aplicaciones. Si me voy al escritorio 1, pues tengo las aplicaciones que teníamos en el escritorio 1, y así. Si pincho, automáticamente me voy al escritorio en cuestión. Si simplemente poso sin pinchar sobre el escritorio, pues simplemente se me muestra el contenido. Ahora, por ejemplo, se me muestra el escritorio 1, si poso el puntero en el escritorio 2, se me muestra el escritorio 2, y en el escritorio 3, por ejemplo, que está vacío y no tiene nada. Así de sencillo. También hay que decir que bueno, podemos acceder directamente a esta vista de tareas con una combinación de teclas, es decir, podemos pinchar aquí, o bien podemos utilizar la combinación de teclas Windows más tabulador, es decir, pulso la tecla de Windows y sin soltarla pulso la tecla tabulador, y como veis también accedo a este modo de, bueno, a esta lista de tareas, y podría moverme, por ejemplo, por los escritorios o por los diferentes aplicaciones que hay en el escritorio simplemente con los cursores, y podría seleccionar una y entrar. Bueno, ya os digo que la forma de eliminar escritorios es simplemente pues pinchando aquí en el aspa. Podríamos eliminar un escritorio, o bien podríamos crear pues todos los que quisiéramos, y son escritorios directamente vacíos. Aquí puedo ver, por ejemplo, lo que hay en el 2, lo que hay en el 1, etcétera. Así de sencillo. Entonces, como digo, realmente la funcionalidad o el uso que se le da a estos escritorios es pues justamente lo que os he contado al principio, el organizar diferentes grupos de aplicaciones en función pues de una tarea que estemos haciendo. Yo, por ejemplo, aquí en el escritorio 1, por ejemplo, puedo tener, como digo, aplicaciones que estén relacionadas con mi trabajo, y en el escritorio 2, imaginemos que estoy escribiendo una novela, pues puedo tener todo lo que tiene que ver con la novela, el editor de textos, un navegador, por ejemplo, con información para documentarme, puedo tener pues un blog de notas, puedo tener cosas que tienen relación con la novela. Aquí en el escritorio 3 pues puedo tener todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con diseño gráfico. Estoy haciendo a lo mejor algo que tiene que ver con diseño gráfico y demás, lo puedo tener aquí. Entonces, lo que tengo, por ejemplo, es que si tengo muchas aplicaciones abiertas, en lugar de ser como era antes, que en un mismo escritorio se nos podían juntar a lo mejor 20, 30 aplicaciones abiertas y realmente pues era un poco lioso, pues de esta forma podemos separarlas, porque si os dais cuenta, la barra de tareas realmente, esta barra de tareas de aquí, únicamente aparecen las aplicaciones que tenemos abiertas en ese escritorio. Es decir, si yo me cambio al escritorio 2, pues automáticamente me aparecen únicamente las aplicaciones que tengo en el escritorio 2. Si me voy al 3, por ejemplo, pues no me aparece ninguna. Entonces realmente a nivel práctico sí que es más útil, porque podemos separar por grupos, por temas, por contenido, por lo que estemos haciendo. Podemos separar por grupos diferentes escritorios en el caso de que tengamos muchísimas aplicaciones abiertas, que bueno, a más de unos pasará. A mí, por ejemplo, me pasa que muchas veces tengo muchísimas aplicaciones abiertas. Esta es una forma de organizar realmente bastante práctica. Una cosa que seguro que más de uno os estáis preguntando es si existe alguna forma de pasar aplicaciones de un escritorio a otro. Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el escritorio 1, donde tengo, por ejemplo, estas aplicaciones, y si existe alguna forma, por ejemplo, de pasar esta calculadora, por ejemplo, al escritorio 2 o al escritorio 3. Bueno, pues sí, se puede hacer, y además es muy sencillo. Simplemente estoy
con el escritorio 1 seleccionado, que ya sabéis que para seleccionarlo únicamente hay que pulsar el puntero del ratón, no hay que apretar, porque si aprieto automáticamente me voy al escritorio en cuestión, simplemente tengo que pulsarlo. Entonces, una vez que está seleccionado el escritorio 1, me voy a la aplicación de la calculadora, pincho con el botón izquierdo del ratón y sin soltar automáticamente lo arrastro hacia el escritorio 3. Como veis, ha desaparecido el escritorio 1 y si ahora mismo me voy al escritorio 3, pues aquí tendré la calculadora abierta. Como veis, es muy sencillo, es decir, de esta forma simplemente aquí puedo ver de forma esquemática las aplicaciones que tengo en cada escritorio y las puedo cambiar de un escritorio a otro de una forma muy sencilla. Simplemente las arrastro y así de sencillo. Una vez que estoy en el escritorio 2, pues puedo coger, por ejemplo, y arrastrar esta al escritorio 1 o al escritorio que yo quiera realmente, de una forma muy sencilla. Por último, comentaros que existe una forma bastante rápida de cambiar de un escritorio a otro, es decir, no hace falta que nos vayamos aquí directamente, abramos el escritorio y nos vayamos a un escritorio en cuestión, sino que podemos hacerlo mediante atajos de teclas. Igual que podemos abrir esta vista de tareas mediante la combinación de Windows tabulador, pues también podemos pasar de un escritorio a otro mediante una combinación de teclas. En este caso tenemos que pulsar la tecla Control, seguidamente sin soltar pulsar la tecla Windows y sin soltar podemos cambiar de un escritorio a otro con las teclas derecha e izquierda del cursor. Es decir, si yo ahora mismo estoy pulsando la tecla Control y la tecla Windows a la vez y sin soltar pulso la tecla del cursor izquierdo, pues me voy hacia el escritorio número 1. Si pulso, no he soltado todavía las teclas Control ni Windows y pulso la tecla del cursor derecho, pues me voy al escritorio 2. Si le pulso otra vez, me voy al escritorio 3, etcétera. Es decir, la combinación de teclas para abrir esta vista de tareas sería la tecla Windows más tabulador, y para poder movernos entre un escritorio a otro, si os dais cuenta, los escritorios están puestos así de forma derecha y luego hacia la izquierda, o izquierda y luego hacia la derecha, pues podemos cambiarnos por estos escritorios o podemos movernos por estos escritorios de una forma muy rápida con la mano en el teclado, simplemente con la combinación Control Windows y derecha o izquierda en los cursores. Ya veis que es muy sencillo. Bueno, si tenéis la mano en el teclado, realmente de esta forma os va a resultar más rápido. De todas formas, esto ya, como siempre, es a gusto del consumidor, o en este caso a gusto del usuario. Cortana es el asistente personal que viene incluido en Windows 10. Está ahí para ayudarnos a realizar muchas de las tareas más habituales. Podemos utilizar Cortana, por ejemplo, para preguntarle cierta información que queramos saber, las noticias, el tiempo, para abrir una aplicación, para tomar una nota, etc. En definitiva, Cortana es un asistente personal digital que viene incluido en Windows 10 por defecto y que está ahí pues, para utilizarlo y para hacernos el trabajo más sencillo. La forma de comunicarnos con Cortana es mediante este cuadro de búsqueda que tenemos aquí. Simplemente si pinchamos aquí en el cuadro de búsqueda, directamente se abre Cortana y espera que preguntemos algo. Respecto a este cuadro de búsqueda hay que decir que bueno, Cortana se puede mostrar de diferentes formas. Si yo sobre la barra de tareas hago clic con el botón derecho del ratón, veo que aquí hay un apartado que dice Cortana. Bien, como veis por defecto aparece mostrar cuadro de búsqueda, que es exactamente este cuadro de búsqueda que estoy viendo aquí, donde puedo introducir texto o bien puedo utilizar el micrófono para comunicarme con Cortana. Pero esto puedo cambiarlo. Si por ejemplo considero que ocupa demasiado espacio, por ejemplo, o me voy a comunicar únicamente con el micrófono, etcétera, puedo utilizar, por ejemplo, o puedo decirle que me muestre únicamente el icono. Si selecciono esta opción, me muestra únicamente el icono de Cortana y bueno, no tendría el cuadro de búsqueda, sino que simplemente tendría que hacer clic aquí y me aparecería. También otra opción es simplemente si yo por ejemplo considero que no voy a utilizar Cortana o no me gusta o lo que sea, pues simplemente puedo ocultarlo y como veis desaparece. Ya solo me queda aquí el botón de la vista de tareas y el botón del menú de inicio y desaparece directamente el botón de Cortana. Esto ya a gusto del usuario, pero como esto es una clase realmente para aprender a manejar Cortana, pues evidentemente tenemos que mostrar Cortana. Entonces vamos a ponerle directamente que se muestre tal y como viene por defecto cuando instalamos el sistema operativo de nuevas, que es mostrando el cuadro de búsqueda. La forma de utilizar Cortana es muy sencilla, simplemente pinchamos aquí y le hacemos una pregunta, por ejemplo, o algo que queramos saber. Por ejemplo, yo le puedo decir la raíz
cuadrada de 9, por ejemplo. Yo le doy y automáticamente me ha abierto la calculadora y me ha hecho la operación. Me dice que son 3 y ya está. Otra forma también, por ejemplo, bueno, igual que le he pedido la raíz cuadrada, podría haberle preguntado por el tiempo o escrito una nota, etcétera. Evidentemente tampoco Cortana no realiza tampoco todas las operaciones del mundo ni cualquier cosa que le pidamos. Hay muchas cosas que realmente no sabe realizarlas, la mayoría realmente, pero hay otras que sí que la podemos hacer así de una forma sencilla o consultarlas de una forma rápida. Otra forma de utilizar Cortana también es, en lugar de escribir, introduciendo el comando mediante la voz. Es decir, aquí tenemos un micrófono. Si tenemos instalado un micrófono y una salida de audio para poder escuchar lo que nos dice Cortana, pues simplemente tendríamos que pulsar aquí y hablar directamente con Cortana. Ahora lo que voy a preguntar a Cortana, ahora lo que voy a decir una vez que pinche aquí directamente, se lo voy a preguntar directamente a Cortana a través del micrófono. Como veis, lo primero, nada más querer utilizarlo, como es la primera vez que utilizo el micrófono, me hace una pregunta relacionada con la privacidad. Aquí lo que me viene a decir es que, bueno, que tengo que permitir que Cortana active el reconocimiento de voz y envíe a Microsoft las entradas de voz que yo introduzca a través de la entrada de voz de Cortana. Para así, bueno, pues supuestamente, tal y como dice, para mejorar el reconocimiento de voz. Esto es un mensaje que pone de inicio y no lo hace porque sí, porque bueno, pues tiene sus connotaciones de privacidad, es decir, están mandando información que tal vez el usuario no quiere que se mande, entonces primero me pide esta confirmación. De todas formas, esto, aunque yo realice la confirmación, posteriormente, si queremos, podemos irnos a la configuración de Windows, irnos a la sección de privacidad y directamente desactivar esta opción. Así que bueno, de momento, como vamos a probar realmente el uso de voz con Cortana, pues vamos a decirle que sí, que puede hacerlo. ¿A cuánto están las acciones del Banco Santander? Banco Santander se cerraron hoy a 5.475, un guión 0.22% a la baja. Bueno, y como veis, yo una vez que doy al micrófono, Cortana escucha lo que yo digo. Le he hecho una pregunta, la ha entendido bastante bien, como habéis visto, y bueno, pues me ha mostrado la información. Hay veces que directamente cuando se le hace una pregunta, si no lo entiende, pues nos abre el explorador directamente y busca la información en Bing, en el buscador de Microsoft, porque no encuentra la acción realmente que le estamos pidiendo o no está programado para ello. Pero ya veis que hay mucha información que sí que podemos preguntársela así de viva voz y realmente la entiende, la comprende y nos la muestra de una forma muy sencilla. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la configuración de Cortana. Hemos dicho antes que, bueno, para poder utilizar el micrófono directamente tendríamos que aceptar una opción de privacidad y demás que hemos aceptado. Podemos configurar luego esta privacidad en la configuración de Windows y también tenemos aquí una configuración directamente de Cortana que tiene muchas opciones relacionadas con lo que es Cortana. Y vamos a ir viendo las diferentes opciones que tiene la configuración de Cortana. La primera de ellas es una funcionalidad muy interesante que se llama Hola Cortana, que lo que permite es que Cortana se active directamente mediante una frase clave, que en este caso es Hola Cortana. Si os habéis dado cuenta, hemos visto dos formas de comunicarnos con Cortana. Una era escribiendo aquí directamente en el cuadro de búsqueda, directamente poníamos la acción que queríamos o lo que buscábamos. Otra era pinchando aquí en el micrófono, Cortana se ponía a escuchar lo que teníamos que decirle. Y luego está esta otra opción que lo que hace cuando la activemos es dejar el micrófono como en segundo plano. Cortana está escuchando en segundo plano y en el momento que digamos la frase clave Hola Cortana, que puede ser ahora, dentro de 5 minutos o dentro de 5 horas, no hay ningún problema, el micrófono se queda abierto, Cortana está escuchando en segundo plano y en el momento que digamos Hola Cortana, automáticamente es lo mismo que si hubiésemos pinchado aquí en el micrófono. Cortana automáticamente se activa y empieza a escuchar lo que le digamos y a ejecutar la aplicación que le digamos, a realizar la consulta que le digamos o la tarea que le digamos a través del micrófono. Es decir, es como una palabra clave que lo que hace es arrancar o poner activo Cortana, pero Cortana se quedaría como si dijéramos en segundo plano escuchando hasta que dijésemos esa palabra clave o esa frase clave que es Hola Cortana. Ahora veremos esto de todas formas con un ejemplo. Luego, bueno, hay más opciones aquí en la configuración de Cortana. Tenemos, por ejemplo, esta otra opción de pantalla de bloqueo que, bueno, por defecto viene activada y lo que permite es usar Cortana aunque tengamos el dispositivo bloqueado. Así por defecto viene activado. Estas opciones son las que vienen tal cual la instalación porque yo no las he tocado.
Luego, por ejemplo, tenemos aquí también activada la opción de sugerencias en la barra de tareas, que lo que hace es que Cortana, bueno, pues si ve que estamos haciendo tal tarea o tal cosa, pues tal vez nos puede, en un momento dado, nos puede mostrar una sugerencia como diciendo, oye, tal vez te interesa hacer esto o buscar esto o quieres que haga esto realmente para ayudarte en función de lo que vea que estamos haciendo. Son como sugerencias que nos va a ir mostrando según estemos trabajando con el ordenador. Luego tenemos también aquí un método abreviado de teclado o un atajo de teclado que lo que permite, si activamos esta opción, es poder utilizar la combinación de teclas Windows más C para abrir Cortana. Es decir, si esto lo activamos, después simplemente con pulsar la tecla Windows y sin soltar pulsar la tecla C, pues activaríamos automáticamente Cortana. Esto, bueno, pues si realmente nos es útil porque utilizamos mucho el teclado y, por ejemplo, igual que hay una opción aquí para poder activar Cortana mediante una frase clave, pues también podemos activarla, si nos es más útil, mediante un atajo de teclado, por ejemplo, en este caso Windows más C. Luego tenemos también aquí otra opción que sirve para enviar notificaciones e información entre dispositivos, de forma que, bueno, pues si asociamos diferentes dispositivos, Cortana puede decirnos qué está ocurriendo en un dispositivo y mandarnos información de lo que está sucediendo en otros dispositivos que tengamos asociados a nuestra cuenta. Luego aquí podremos configurar el idioma de Cortana. En este caso está utilizando el idioma por defecto, que sería bueno, pues aquí dice Cortana está usando español de España, pero podríamos utilizar otro idioma, por ejemplo, que estuviese más acorde a lo que nosotros hablemos o a lo que nosotros realmente nos resulte más cómodo también de escuchar. Otra opción que tenemos aquí es esta que dice mi historial del dispositivo, que la tenemos activada y que, bueno, pues mejora la búsqueda con Cortana haciendo uso de lo que es el historial del dispositivo, lo que hemos ido haciendo realmente con el dispositivo, pues bueno, Cortana se sirve de ello para mejorar lo que es bueno, la experiencia con Cortana. Luego, por otro lado, tenemos aquí un filtro aquí de búsqueda donde podemos establecer diferentes opciones dependiendo de, bueno, por lo que queramos filtrar o no filtrar. Lo que me interesa ahora es el tema de Hola Cortana, bueno, simplemente para ver realmente el funcionamiento de cómo Cortana se reactiva directamente con la voz. Entonces lo que voy a hacer es activarlo y una vez que lo active, ya sabéis que diciendo la frase clave Hola Cortana, pues puedo interactuar con Cortana de una forma bueno, pues simplemente directa, sin tener que pinchar en nada ni tocar absolutamente ninguna tecla ni nada. Hay que decir también que para cancelar las acciones de Cortana, simplemente cuando Cortana nos está escuchando, con decir la palabra clave cancelar, pues automáticamente deja de usarse Cortana y volvemos al uso normal. Vamos a verlo de todas formas con ejemplos, voy a activarlo y voy a utilizarlo para que veáis cómo funciona. Hola Cortana. ¿Quién eres tú? Soy tu asistente personal. Me puedes decir cosas que te interesan y las guardaré en mis notas. De esa manera, puedo hacerte sugerencias y mantenerte al día. Hola Cortana. Abre el calendario. Como vemos, en este caso yo le he pedido abrirme el calendario que supuestamente, bueno, pues lo tengo aquí, es decir, yo podría acceder directamente al calendario aquí. Es una aplicación que viene ya con Windows, como hemos visto. Esta aplicación la hemos visto anteriormente en clases anteriores y no me ha abierto realmente la aplicación. Es decir, el uso de Cortana está muy bien también en la teoría, pero hay veces que, como vemos, no funciona del todo perfecto como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, en este caso le he dicho abre el calendario y ha entendido la frase realmente, pero lo que ha hecho directamente no es abrirme el calendario, sino ir a buscar directamente en el buscador Bing, en el buscador de Microsoft, la frase. Porque cuando no sabe tomar una acción, lo que hace directamente es que coge directamente esa frase y la pone directamente en el buscador Bing y, bueno, y busca realmente esa información cuando realmente lo que le estábamos pidiendo era una acción muy concreta. Esto, de todas formas, a medida que el sistema operativo se vaya actualizando y vaya mejorando, pues también Cortana se irá mejorando e irá pues aprendiendo y haciendo cada vez cosas más complejas. Así que, bueno, simplemente también como nota saber que Cortana evidentemente no es perfecto y no esperéis que os vais a encontrar un asistente perfecto, porque hay muchas cosas que, como veis, no las hace correctamente. Hola Cortana. Quiero tomar una nota.
Parece que tu nombre de usuario o contraseña no están actualizados. Puedo ayudarte a iniciar sesión de nuevo. Bien, esto se refiere a que, como yo le he dicho, voy a tomar una nota, pues esa nota se toma realmente en OneNote, en la aplicación que tiene de bloc de notas configurada en el sistema operativo. Entonces, para utilizar realmente OneNote, lo que necesita es una cuenta de Microsoft asociada a la que subir luego esa información a la nube y estar disponible desde cualquier dispositivo. Entonces aquí lo que tengo que hacer simplemente es iniciar sesión con mi cuenta de Microsoft para poder introducir notas a través de Cortana. Lo vamos a hacer simplemente a título pues de prueba para que veáis cómo funciona. Hola Cortana, quiero tomar una nota. Tomaré una nota. Tengo que comprar agua mineral. Esto es lo que he escrito. Como veis, cuando damos un par de órdenes seguidas a Cortana, se nos abre a pantalla completa porque supone que estamos utilizando de forma más intensiva. Entonces ya nos desaparece lo que es el sistema operativo, el escritorio normal, y cuando damos un par de órdenes seguidas, pues directamente ya veis que nos abre a pantalla completa. Simplemente para cerrarlo le damos aquí al aspa y volvemos. Dos cosas respecto a esto. Hemos probado Cortana y habéis visto que nos ha tomado la nota. Para tomar la nota ya veis que hemos tenido que iniciar sesión. Habéis visto también, por ejemplo, en el caso de abrir el calendario, que no ha sido correcto realmente la ejecución, no nos ha abierto la aplicación tal y como lo queríamos. Y luego también habéis visto que en esta nota ha tomado como una pregunta lo que era realmente una afirmación. De todas formas, ya veis que Cortana no es perfecto ni mucho menos, pero pues es interesante ver también un poquito lo que es el funcionamiento, ver que para unas cosas funciona bien, pero también tiene sus fallos. De todas formas, una vez que hemos tomado la nota, vamos a comprobar que la nota realmente está en OneNote. Para ello simplemente abriríamos aquí el menú de inicio, pondríamos OneNote. Bueno, realmente tengo aquí el OneNote anclado al menú de inicio, le damos para abrirlo y ya veis que aquí tengo la nota que acabamos de tomar a través de Cortana, está aquí introducida. Si os dais cuenta, como os decía antes, lo que era una afirmación que yo le he dicho en la nota, tengo que comprar agua mineral, él me la ha puesto como si fuese una pregunta, ¿tengo que comprar agua mineral? Entonces, pues tiene sus imperfecciones, ya veis que no es perfecto realmente, ya os digo que también Cortana pues irá mejorando a medida que el sistema operativo se vaya actualizando y pues vayan sacando mejores versiones que corrijan muchos defectos y Cortana cada vez pues lo vaya haciendo mejor. Este realmente es el funcionamiento, la nota la ha tomado, aunque no haya sido exactamente lo que esperábamos, pero en definitiva pues esto sería el funcionamiento realmente de Cortana. El administrador de tareas de Windows es una de las herramientas más importantes de nuestro sistema operativo. Con ella, la aplicación en sí nos muestra información detallada sobre las aplicaciones que se encuentran en ejecución, que están en curso, y nos permite, por ejemplo, realizar acciones como poder detenerlas. Por ejemplo, en un momento dado, si una aplicación en concreto ha entrado en error, nos está consumiendo muchísimos recursos y no podemos pararla de cualquier otra forma, por ejemplo, podemos hacerlo a través del administrador de tareas. Además, ya os digo que da muchísima información. Podemos acceder a este administrador de tareas simplemente pinchando aquí en cualquier sitio aquí que no haya nada en la barra de tareas con el botón derecho del ratón y eligiendo la opción administrador de tareas. Es que lo tenemos bastante a mano. También podemos acceder directamente desde el menú inicio, como casi todo lo podemos hacer desde el menú inicio, simplemente poniendo administrador, en este caso de tareas. Elegiríamos este de aquí, administrador de tareas, y pues esto en sí es la aplicación. Como veis, está dividida en diferentes pestañas. Por ejemplo, en la primera pestaña vemos todos los procesos que hay en curso y aquí tenemos las aplicaciones que tenemos abiertas y los procesos en segundo plano. Podemos ver lo que nos está consumiendo realmente cada proceso o cada aplicación de CPU, es decir, de nuestro procesador, el tanto por ciento de memoria ocupada y lo que nos ocupa de forma individual cada uno de estos procesos o aplicaciones, lo que ocupa en disco, a nivel de transferencia de datos en red, etcétera.
Imaginemos que tenemos una aplicación, por ejemplo, que esta ventana de aquí, por ejemplo, o esta aplicación Microsoft OneDrive no nos responde por lo que sea y no podemos cerrarla de ninguna otra manera, y por lo que sea nos encontramos aquí que tenemos un consumo de CPU o un consumo de memoria altísimo. La aplicación está dejando colgado el equipo, por ejemplo, y queremos cerrarla porque no hay otra forma. Bueno, pues siempre podemos forzarlo simplemente posándonos sobre la aplicación, pinchamos con el ratón, con el botón derecho del ratón, y veis que tenemos aquí una opción que dice finalizar tarea. Si yo le doy ahora mismo a finalizar tarea, pues directamente me cerraría esta aplicación. Esto, a no ser de que sea algo realmente necesario, no es recomendable hacerlo, desde luego, porque hay aplicaciones que si las cerramos pues pueden perder parte de la información o incluso pueden generar problemas posteriormente. Entonces normalmente las aplicaciones siempre hay que cerrar pues mediante el botoncito que tiene en la parte superior o el aspa este de aquí, o bien simplemente mediante la opción que tenga de salir. Cada aplicación tiene que tener una forma de salir o de quitar la aplicación, y simplemente hay que respetar y utilizar los menús y hacerlo de esa forma. Pero bueno, ya digo que el sistema operativo no es perfecto y muchas veces tenemos problemas de aplicaciones que se quedan colgadas, que nos dejan el equipo inestable, y antes de que nos estropee todo lo que estamos haciendo realmente, pues a veces es necesario arriesgarse y cerrar una aplicación en concreto. Y os digo que es tan sencillo como ponerse sobre una aplicación en concreto y darle aquí a finalizar tarea, que también tenemos aquí el botón, es decir, si lo tenemos seleccionado y le damos aquí, pues podemos finalizar la tarea, vamos a decir, de una forma más brusca. Esto ya digo que no es recomendable hacerlo a no ser de que realmente sea necesario, que veamos aquí un consumo de CPU por parte de una aplicación muy alto, o un consumo de memoria o lo que sea muy alto, entonces sí que lo podemos hacer. Luego, por otro lado, si nos vamos a la segunda pestaña, podemos ver todo lo que tiene que ver con el rendimiento del equipo. Aquí podemos ver el consumo de CPU, el consumo de memoria, todo esto a nivel global, los diferentes discos. Este porcentaje se refiere a lo que es los procesos de lectura y escritura en el disco. Cuando el disco, por ejemplo, está muy colapsado de lecturas y de escrituras, pues bueno, pues es lo que realmente se refleja en esta gráfica. Igualmente el consumo de memoria y bueno, pues las diferentes conexiones de red que tengamos, etcétera. Todo eso lo podemos ver aquí directamente en el administrador de tareas. Luego aquí en el historial de aplicaciones lo que vemos bueno, pues es realmente un historial de las aplicaciones, el tiempo que han estado consumiendo CPU, lo que han consumido de red, etcétera. En esta otra pestaña vemos las aplicaciones que se ejecutan al inicio. De forma que, bueno, aquí podemos habilitar o deshabilitar aplicaciones para que se ejecuten al inicio. Simplemente utilizando el botón derecho podemos deshabilitarlas, estas aplicaciones. Y bueno, pues aquí las tenemos listadas realmente, y bueno, más de uno, por ejemplo, no sabrá que hay muchas aplicaciones que se están ejecutando tal cual iniciamos el sistema, y que se están ejecutando y no saben a lo mejor cómo pararlas, o no saben realmente que se están ejecutando. Bueno, pues desde aquí se puede echar un vistazo para ver todas estas aplicaciones que se inician realmente cuando arrancamos el ordenador, cuando iniciamos sesión, y desde aquí además podemos deshabilitarlas. Es algo que tampoco es recomendable porque, bueno, estas aplicaciones siempre tienen un sentido, es decir, si esta aplicación está aquí, pues será porque realmente el sistema operativo la necesita. Ahora, si nosotros estamos seguros realmente que esa aplicación no la necesitamos, pues bien podemos deshabilitarla desde aquí. Aquí, por ejemplo, en esta columna de aquí podemos ver el impacto que tiene sobre los recursos del sistema. Si ordenamos por impacto de inicio, podemos ver las aplicaciones que tienen un impacto mayor, es decir, que consumen más CPU, más memoria, etcétera, y las que tienen un consumo más bajo. Luego, por otro lado, aquí podemos ver los usuarios. En esta pestaña, los usuarios que hay iniciando sesión. En este caso solo está el usuario curso de Windows 10, que es el que os dije que hice para este curso, que es el que estoy utilizando. Si hubiese iniciado sesión también a la vez con otra cuenta, pues aparecería aquí también. Y si despliego esta opción, pues puedo ver todas las aplicaciones y servicios que se están ejecutando. En cuestión es este usuario, que es curso de Windows 10. Aquí en la siguiente pestaña, detalles, pues bueno, pues se puede ver con más detalle lo que son diferentes parámetros o información de aplicaciones de forma individual. Se puede ver, por ejemplo, las aplicaciones, su identificación, el estado en el que se encuentran, en ejecución, algunas se encuentran suspendidas, nos dice qué usuario realmente lo ha iniciado
pues esta aplicación que el usuario ha iniciado. En algunos casos, por ejemplo, es el propio sistema, en otros casos es un servicio local de la máquina, etcétera. Todo eso lo podemos ver aquí. Como veis, bueno, esto es una información un poco más técnica. Y luego, por último, la última pestaña nos muestra los servicios que se encuentran en ejecución, bueno, tanto en ejecución como que se encuentran también detenidos. De hecho, podemos ordenarlos aquí. Por ejemplo, podemos poner todos los servicios que se encuentran ahora mismo en ejecución. Y, por ejemplo, si nos vamos hacia la parte de abajo, pues todos estos servicios que ahora mismo se encuentran detenidos, pero que en un momento dado se pueden iniciar. Y todo esto en relación a lo que es el administrador de tareas. Como veis, es una herramienta muy útil, sobre todo pues en un momento dado tenemos, como os contaba antes, pues una aplicación que nos está dando problemas, que se ha quedado colgado, que ha entrado en un bucle y está consumiendo cada vez más CPU, nos va a dejar colgada la máquina además. Pues como último recurso siempre podemos entrar a este administrador de tareas y finalizar esa tarea, o al menos intentarlo, porque no siempre, hay veces que si intentamos finalizar una tarea desde aquí, vamos a decir así a capón, a lo bruto, pues hay veces que no se puede, pero bueno, la mayoría de las veces sí que se puede, y es una forma pues de eliminarla si no podemos eliminarla o no podemos cerrarla de una forma natural. Pero es una cosa que, bueno, sería como en último recurso, por así decirlo, no es la forma natural de hacerlo y no es recomendable a no ser de que realmente sea necesario. En esta clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con un concepto que introduce Windows y que se denomina grupo en el hogar. Un grupo en el hogar es una forma de conectar equipos dentro de una misma red local para que puedan compartir archivos e impresoras entre ellos, entre los miembros que forman o que están unidos a dicho grupo. Cuando hablo de equipos conectados a una misma red local, por red local me refiero, por ejemplo, a nivel doméstico, a equipos que están conectados a un mismo router. Es decir, una red local, por ejemplo, no es un equipo que esté conectado al wifi de un domicilio con el otro equipo que esté conectado a otro wifi de otro domicilio diferente. Eso sería una red remota, no es una red local. Por red local a nivel doméstico, para que nos entendamos, serían todos los equipos, la formarían todos los equipos que están conectados a un mismo router dentro del mismo domicilio, por ejemplo. Eso sería una red local. Entonces, cuando se crea un grupo en el hogar dentro de esa red local, todos los equipos que se unan a ese grupo en el hogar pueden compartir entre ellos pues ficheros y recursos, por ejemplo, como las impresoras. Es decir, si uno de los equipos tiene compartida dentro del grupo en el hogar su impresora, yo desde el mío, que también pertenezco al grupo en el hogar, podría imprimir en esa impresora, por ejemplo. Bueno, el caso es que esto exactamente, el tema del grupo en el hogar, lo vamos a ver en dos partes. Por un lado vamos a ver cómo crear un grupo en el hogar y por otro lado vamos a ver cómo podemos unirnos a un grupo en el hogar que ya exista, es decir, a un grupo ya existente. Porque, bueno, cuando estamos en una red local y en esa red local no existe ningún grupo en el hogar, el primer equipo lo que tiene que hacer es crear ese grupo en el hogar, ya que no existe, no puede unirse a ninguno porque no existe. Entonces lo que hace es crearlo. Y por otro lado, una vez que ya uno de los equipos que están conectados a esa red ya ha creado un grupo en el hogar, pues ya el resto de equipos simplemente lo que tienen que hacer es unirse. Bueno, pues lo primero vamos a ver el primer paso, que sería cómo crear un grupo en el hogar. Es decir, estamos en una red local, en esa red local no existe ningún grupo y el primero de los equipos que se conecta lo que tiene que hacer es crear un grupo en el hogar para, bueno, una vez que ya existe ese grupo en el hogar, los demás se podrían conectar a él o unirse a él, que sería el término correcto, unirse al grupo. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo crear un grupo. Para ello simplemente abrimos el menú de inicio y abrimos el explorador de archivos. Aquí en el explorador de archivos, como vemos aquí en el panel izquierdo, tenemos una sección, un apartado que dice grupo en el hogar. Si pinchamos aquí, como veis, bueno, aparece directamente un botón para crear un grupo en el hogar. Esto es debido a simplemente a que no existe dentro de esta red local ningún grupo en el hogar. Entonces la opción que nos da realmente no es la de unirnos, sino es la de crear un grupo en el hogar, ya que no existe. Si existiese o algún equipo anteriormente hubiese creado un grupo en el hogar dentro de nuestra red local, pues lo que nos daría sería la opción de unirnos al grupo en el hogar, pero como no existe, pues nos da la opción de crearlo. Como veis, aquí nos hace una pequeña introducción de lo que es un grupo en el hogar y nos dice que, bueno, con un grupo en el hogar, cuando nos unimos, lo que podemos hacer es explorar y buscar archivos compartidos en otros equipos y también, por ejemplo, compartir impresoras y otro tipo de dispositivos.
Los grupos en el hogar están protegidos con una contraseña y permiten controlar siempre lo que se comparte. Esto lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos creando. Entonces, bueno, lo primero de todo sería, le damos aquí simplemente para crearlo. Ya veis que es muy sencillo. Nos hemos venido aquí al apartado de grupo en el hogar y le damos al botón de crear un grupo en el hogar. Ahora nos sale esta ventana. Vamos a ponerla aquí centrada y dice, bueno, puede compartir archivos impresoras con otros equipos, también puede transmitir multimedia en secuencias a dispositivos. El grupo en el hogar está protegido por contraseña y siempre es posible decidir qué elementos desea compartir. Eso lo vamos a ir viendo. Se puede configurar qué elementos compartimos y bueno, se pueden también compartir dispositivos. Le damos a siguiente en el wizard. Y como vemos aquí nos dice realmente qué queremos compartir. Esto sería lo que queremos compartir nosotros de nuestro equipo. Cada uno cuando se une a un grupo en el hogar o cuando lo crea, pues decide qué elementos quiere compartir. Por ejemplo, lo que se comparte realmente son las bibliotecas, la biblioteca de imágenes, la biblioteca de vídeos, de música, de documentos y los dispositivos e impresoras. Entonces en este caso, por ejemplo, me está compartiendo todo excepto los documentos, así me viene por defecto. Como esto es una prueba, pues lo podemos dejar así. Simplemente si queremos cambiarlo, pues podemos decirle que también compartimos los documentos, o podemos decir que los documentos y las imágenes, por ejemplo, no las compartimos únicamente los vídeos y la música, por si otros equipos quieren acceder a ellos, y también los dispositivos o impresoras que estén conectados a este equipo. Entonces, una vez que hemos decidido esas opciones de compartición, pues le damos a siguiente. Y como veis ya está creado el grupo en el hogar. Simplemente esta contraseña que nos sale aquí, lo que tenemos que hacer es apuntarla porque el siguiente equipo, si nosotros ahora conectamos un equipo a esta red local y el equipo quiere unirse a este grupo en el hogar, lo que va a hacer al unirse, al dar el botoncito de unirse, que lo vamos a ver ahora seguidamente cómo es unirse, pues nos va a pedir una contraseña. Esta contraseña solo sirve a nivel local, es una contraseña que se ha generado de forma aleatoria y solo sirve a nivel local para unirse. Es decir, todos los que quieran unirse tienen que introducir esta contraseña. Bueno, se puede apuntar la contraseña o también se puede simplemente cerrar y en el momento que queramos recordarla nos vamos aquí a grupo en el hogar y con el menú, o sea, desplegamos este menú contextual con el botón derecho del ratón. Y hay una opción que dice directamente ver la contraseña de grupo en el hogar. Si le damos aquí, pues automáticamente vemos esa contraseña. Es decir, que si no la apuntáis o se os olvida o lo que sea, no pasa nada, que no la vamos a perder ni va a ser algo irremediable, porque ya veis que simplemente si le damos aquí podemos ver esta contraseña todas las veces que haga falta. De momento no hace falta apuntarla y cuando alguien se quiera unir pues al grupo, pues lo que tiene que hacer es unirse y se le pide una contraseña y esta es la contraseña que tiene que introducir. Que bueno, ahora vamos a ver eso en el segundo paso, que es cómo unirse a un grupo ya existente. Luego, por otra parte, también, bueno, pues hay otras opciones, por ejemplo, aquí en el grupo del hogar, si despliego el menú contextual, pues también podemos cambiar la configuración que tenemos actual. Por ejemplo, como veis, aquí está la configuración de lo que nosotros compartimos, que hemos compartido la biblioteca de vídeos, la biblioteca de música y los dispositivos e impresoras que hay conectadas a este equipo. Podemos cambiar lo que se comparte, simplemente pinchando aquí podríamos cambiar lo que estamos compartiendo. O bien incluso también podemos, bueno, desde aquí podemos también ver la contraseña o podemos abandonar directamente el grupo. Si yo directamente abandono el grupo en el hogar, pues lo que hago pues simplemente es salirme del grupo. En este caso, como soy el único que está en el grupo, pues el grupo en el hogar se disolvería, por así decirlo, es decir, desaparecería. Si yo le doy aquí, me da la opción de abandonar el grupo, no abandonarlo ni hacer nada, es decir, cancelarlo, o no abandonarlo, pero cambiar alguna configuración de lo que comparto. Si yo le doy directamente a abandonar el grupo, pues directamente me saldría de este grupo en el hogar y bueno, como era el único miembro realmente, pues se ha disuelto el grupo y ya no existe ningún grupo. Entonces, bueno, ahora buscaría alguno, como me dice que actualmente no hay ningún grupo, pues me da de nuevo la opción de crearlo. Y así de sencillo sería lo que es la primera parte, que sería cómo crear un grupo. Ahora vamos a ver cómo podemos unirnos a un grupo que ya exista. Es decir, por un lado voy a encender otro equipo, voy a crear un grupo en el hogar desde otro equipo y en este mismo voy a intentar unirme a ese grupo que he creado desde otro PC, desde otro ordenador. Vamos a verlo en el siguiente paso. Bien, pues unirnos a un grupo en el hogar ya existente es tan sencillo como abrir aquí el menú de inicio y abrir el explorador de archivos. Nos iríamos en el panel izquierdo al apartado que dice grupo en el hogar
Y aquí en el grupo en el hogar, como veis, el botoncito que me sale ahora me da la opción de unirme ahora mismo al grupo en el hogar existente. Esto es porque Windows detecta que ya existe un grupo en el hogar dentro de nuestra red local y lo que nos da es la opción de unirnos a él. Anteriormente, cuando nos daba la opción de crear el grupo en el hogar, era simplemente porque no detectaba ningún grupo en nuestra red local. Entonces, bueno, pues el primer equipo que tiene que unirse a ese grupo lo que hace realmente es crearlo, y luego ya el resto de equipos en esa red local lo que hacen es unirse porque ya está creado y hay al menos un miembro. Entonces, yo lo que he hecho concretamente es que me he ido a otro equipo, creado un grupo en el hogar dentro de la red local, y ahora en este equipo en el que estamos viendo ahora mismo lo que voy a hacer es unirme a ese grupo en el hogar. Entonces, tan simple como darle aquí el botoncito y bueno, me dice exactamente que puedo compartir archivos, impresoras, etcétera. Una vez que me una al grupo en el hogar, le doy a siguiente, le digo que quiero compartir de mi equipo, es decir, qué recursos quiero compartir. Aquí ya sabéis que podemos poner lo que queramos. Podemos poner, por ejemplo, si solo queremos compartir, por ejemplo, los vídeos y los dispositivos e impresoras, pues lo dejamos, por ejemplo, así. Esto, por ejemplo, las imágenes no compartidas, los vídeos compartidos, etcétera. Solamente compartiríamos los vídeos y los dispositivos e impresoras que tuviésemos conectados a nuestro equipo. Le damos a siguiente y aquí lo que tenemos que poner es la contraseña que se genera cuando creamos un grupo en el hogar, lo que hemos visto antes. Cuando el primer equipo, que es el que crea el grupo en el hogar, al finalizar de crear el grupo en el hogar, pues tiene una contraseña que es la que los equipos que se van a unir tienen que introducir, y aquí es realmente donde tenemos que ponerla. Entonces, bueno, yo me la he apuntado en un papelito y voy a ir poniéndola. Vale, y si no me he equivocado en nada, pues al darle a siguiente, automáticamente me uniré a esa red local. Vale, pues ya dice que me he unido al grupo en el hogar. Entonces, ya como veis, en el apartado del grupo en el hogar ya aparezco tanto yo, que soy el usuario curso de Windows 10, como el usuario Erika, que es el usuario del equipo que creó el grupo en el hogar. Realmente, a nivel jerárquico, los dos equipos son iguales. Es decir, ahora este equipo, por ejemplo, podría retirarse del grupo y el grupo no se eliminaría. Quedaría yo únicamente como participante del grupo. Entonces no hay una jerarquía de decir, bueno, este es el servidor o este es un cliente. No, realmente son exactamente iguales, nada más que el primero, el que crea el grupo, bueno, pues el primero que llega realmente tiene que crear el grupo y luego ya los demás se unen, pero todos tienen la misma jerarquía y los mismos permisos y derechos, etcétera. Entonces nosotros aquí exactamente podemos hacer lo mismo. Aquí lo mismo que vimos a la hora de crear el grupo, pues si le damos a las opciones, por ejemplo, podemos ver la contraseña tal cual hicimos cuando creamos el grupo, o podemos, por ejemplo, pues cambiar la configuración del grupo, lo que tiene que ver realmente con nuestra parte, es decir, con lo que nosotros compartimos, o bien podemos abandonar el grupo, por ejemplo, simplemente pinchando aquí tal y como vimos. También podríamos cambiar la contraseña, la que hemos visto, si queremos poner una contraseña, por ejemplo, más sencilla, que no tenga caracteres extraños y demás. Y bueno, y en principio sería así de sencillo. Ya veis que luego, una vez que aquí tenemos, por ejemplo, como veis en esta distribución tipo árbol, donde vamos viendo los diferentes equipos que hay conectados, pues aquí podemos ver, por ejemplo, nuestro equipo con lo que comparte realmente. Bueno, pues el equipo se llama Nostromo y comparte realmente, pues comparte la biblioteca vídeos, porque dispositivos no tiene conectados ahora mismo ninguno. Entonces, como no tiene impresoras y demás, pues simplemente comparte la biblioteca. Si conectásemos alguna impresora, por ejemplo, pues la compartiríamos también porque lo tenemos así en la configuración. Luego, el otro usuario que fue el que creó el grupo realmente, el primero que se unió al grupo, pues comparte, como veis, un montón de bibliotecas más. Podríamos acceder a cualquiera de estas bibliotecas simplemente haciendo doble clic y, bueno, a través de la red local podemos acceder al contenido que tenga. Bueno, la carpeta en este caso está vacía, pero en el momento que coloque algo en la carpeta de documentos, pues realmente podríamos acceder desde aquí, exactamente igual al resto de carpetas. Por ejemplo, aquí veis que tiene un par de carpetas, aunque no hay contenido porque es un usuario también que he creado a modo de prueba, pero ya veis que, bueno, podemos acceder aquí fácilmente a su contenido. Y aquí podríamos, por ejemplo, copiar ficheros, por ejemplo, podemos seleccionarlos y copiarlos, cortarlos, etcétera. Es decir, exactamente igual como si estas carpetas realmente estuviesen en nuestro equipo, pues podemos abrirlas
abrirlas, copiar ficheros, etcétera. Todo lo que compartamos dentro del grupo pues está a disposición del resto de miembros del grupo. En este caso, este usuario realmente ha compartido, el usuario Erika ha compartido en su equipo, que se llama Compact, ha compartido estas 4 bibliotecas, que es lo que nosotros vemos. Nosotros realmente hemos compartido únicamente esta biblioteca y dispositivos que no tenemos ninguno conectado. Entonces, este usuario realmente, el usuario Erika, va a ver nuestra biblioteca vídeos y cualquier dispositivo que conectemos. Y así de sencillo realmente es el funcionamiento del grupo en el hogar, de este concepto realmente que introduce Windows y que bueno, es una forma muy sencilla de conectarse a redes, al menos a nivel local. Con el abaratamiento de los precios de los monitores, se ha hecho cada vez más común que los usuarios conectemos varios monitores o tengamos configuraciones multimonitor en nuestros PCs. Antiguamente lo normal era conectar pues un PC con un monitor y bueno, esto no es que ahora no sea normal, sigue siendo normal y sigue siendo habitual, pero sí que es cierto que bueno, como los monitores cada vez están mejor de precio y los usuarios pues también cada vez son más exigentes, pues también es bastante habitual ya ver configuraciones de un PC y varios monitores conectados a ese PC, de forma que bueno, podemos extender el escritorio y en algunos casos desde luego facilita bastante lo que es el trabajo a nivel profesional. Entonces bueno, vamos a ver cómo podemos configurar varias pantallas de forma simultánea, teniendo en cuenta o suponiendo que tengamos varios monitores, al menos 2 monitores conectados a nuestro PC. Para ello simplemente tenemos que ir al menú inicio y meternos en la configuración de Windows 10. Abrimos este panel de configuración y aquí en el primer apartado que dice sistema nos interesa este punto de aquí que dice pantalla, que precisamente pues bueno, tiene que ver con esta distribución multipantalla. Como veis, yo en mi caso pues aquí aparece un esquema realmente de la configuración que yo tengo y bueno, pues yo en mi caso tengo 3 monitores. Entonces tengo por ejemplo activados ahora mismo conectados el monitor 2 y el 3 y el 1 lo tengo desactivado. Como veis aquí, por ejemplo, donde dice la configuración para varias pantallas, me dice que la pantalla 1, que es la que tengo seleccionada ahora mismo en azul, me dice que está desconectada. En cambio, la pantalla 2, por ejemplo, me dice que tengo aquí el escritorio extendido a esta pantalla y en la 3, pues exactamente lo mismo, tengo el escritorio extendido. De forma que mi escritorio, en lugar de quedarse en una pantalla únicamente, pues iría desde aquí hasta aquí, es decir, cogería el ancho de 2 pantallas, con lo cual tengo un escritorio, lo que se llama un escritorio extendido. Desde aquí, por ejemplo, Windows 10, pues cuando tenemos los monitores conectados, automáticamente los detecta y me los muestra como aquí, independientemente de que no lo estemos usando, como es mi caso. Yo el monitor 1, como veis, no lo estoy usando, pero igualmente me lo detecta. Una forma de identificarlos mediante su número es simplemente pinchar aquí en el botón de identificar. A mí concretamente, como el monitor que estamos viendo o en el que estoy grabando este vídeo es el monitor 2, pues al poner identificar, como veis, me sale el número 2. En el monitor 3, que lo tengo a mi derecha, pues me ha salido el número 3. Y el 1 no me ha salido, evidentemente, porque lo tengo desconectado. Luego, de forma individual, cada uno de estos monitores, como veis, podemos configurarlo a nivel de resolución. Por ejemplo, este tiene una resolución determinada y este otro tiene otras dimensiones diferentes, como veis, y tiene otra resolución. Aquí puedo poner incluso los monitores, puedo distribuirlos a nivel de dónde quiero colocarlos sin ningún problema. Puedo, por ejemplo, poner un monitor encima de otro. Si yo físicamente el monitor lo pongo uno encima de otro, pues puedo, por ejemplo, configurarlo así y aquí aplicar los cambios. Como en mi caso y en la realidad el monitor 1 está a la izquierda y otro, que es el 3, realmente está a la derecha, pues tendría que colocarlos así y bueno, los coloco más o menos en la posición en la que se encuentran, que es uno un pelín más abajo de otro. Como veis, todo esto es muy configurable, porque si los tenéis uno encima de otro o un poquito elevado con respecto a otro, pues aquí lo podéis cambiar y en la realidad realmente se ve tal cual lo estamos configurando. Entonces bueno, yo lo tengo más o menos lo que es así.
Y simplemente una vez que tenemos los cambios le damos a aplicar y así se haría realmente. Tenemos la configuración independiente, simplemente pinchamos por ejemplo monitor 2, configuramos todo lo que tiene que ver con el monitor 2, monitor 3, configuramos todo lo que tiene que ver con el monitor 3 y el 1 exactamente igual, que en este caso lo tengo desconectado. Simplemente le damos a aplicar y listo. Y así de fácil realmente. Porque bueno, esto también, esta facilidad también de uso a la hora de configurar varias pantallas es también lo que ha animado también en parte a que los usuarios utilicen ahora esta configuración multimonitor, que antes también se daba, pero realmente no estaba tan sencilla de configurar y no era tan accesible como lo es ahora mismo. Ya veis que es que simplemente es una cosa que simplemente tenemos que mover lo que son los cuadraditos, que es un esquema realmente de lo que es cómo tengo yo los monitores, incluso respetando los tamaños realmente, porque es que respeta también los tamaños de los monitores. Y bueno, es muy sencillo de configurar, muy práctico, muy vistoso y vamos, y en un momento, con un par de clics podemos configurarlo sin ningún problema. Bueno, y por último comentaros también que, bueno, yo en mi caso os he dicho que tengo un escritorio extendido, es decir, que en mi caso mi escritorio va, al tener activados el monitor 2 y el 3, va desde esta parte de aquí del monitor 2 hasta esta parte de aquí, hasta la derecha del monitor 3, es decir, es un escritorio que coge las dos pantallas y se extiende tal cual es la palabra que lo define. Eso sería un escritorio extendido, que es lo que yo uso en mi caso, pero también puede ocurrir, por ejemplo, que queramos utilizar, por ejemplo, teniendo estos dos monitores conectados, que en los dos se muestre el mismo escritorio y que el 2, por ejemplo, sea una copia del 3 o el 3 una copia del 2. Eso podemos hacerlo, por ejemplo, aquí también. Si yo le digo, por ejemplo, que me duplique el escritorio en 2 y en 3, pues automáticamente el escritorio en 2 y en 3 sería el mismo. Sería un escritorio de una pantalla, pero mostrándose en dos pantallas, por ejemplo. Es decir, eso podría ser útil, por ejemplo, para que, bueno, pues yo pueda ver una pantalla y tener un duplicado, por ejemplo, pues que esté viendo otra persona, o bueno, no sé exactamente cuál sería la función, pero se puede hacer tal cual de duplicar el escritorio, por ejemplo, en este caso duplicar el escritorio en 2 y en 3 sería mostrar lo mismo en el 2 que en el 3, es decir, un mismo escritorio de una sola pantalla, pero duplicado en dos pantallas. En mi caso yo lo que utilizo es extender el escritorio directamente del 2 al 3, de forma que me cojo un escritorio de dos monitores. No puedo aplicar estas configuraciones tal cual las estoy explicando, más que nada porque si yo elijo ahora mismo una configuración y la aplico, como estoy grabando sobre la pantalla, bueno, pues automáticamente perdería la señal y no se vería correctamente. Entonces os lo tengo que explicar así, de esta forma. Aunque, bueno, espero que lo estéis entendiendo, porque realmente no tiene más complicación. O sea, por un lado tenemos un escritorio extendido que puede ser el 2 y extenderlo hasta el 3, que sería lo que yo tengo actualmente. Y simplemente pues tenemos que coger en el 2 extender el escritorio y en el 3 extender el escritorio. Entonces con eso tendríamos una pantalla extendida con dos monitores. Y luego por otra parte pues está la posibilidad de simplemente duplicar. Si yo elijo aquí duplicar escritorio en 2 y en 3, pues el escritorio sería de una sola pantalla pero duplicado en 2 y en 3, así de sencillo. Y luego, bueno, de forma individual ya os he comentado que podéis elegir aquí, por ejemplo, una resolución, podéis cambiar la resolución a los monitores de forma individual. Evidentemente esto, bueno, con los monitores actuales no es recomendable cambiar de resolución, porque la resolución recomendada es realmente la resolución de la matriz nativa de ese monitor. Es decir, si este es un monitor de 1920 por 1080, como es el caso, pues me dice que 1920 por 1080 es la resolución recomendada. Yo podría forzar cualquier resolución inferior, pero no se vería bien y no es lo recomendable. Es decir, lo suyo es utilizar la configuración nativa. En este caso pasa igual, es un monitor de 1280 por 1024 y es la resolución que me recomienda realmente, la resolución de la matriz de puntos nativa de ese monitor. Y bueno, en principio pues esas serían las opciones más importantes aquí, y esa es la forma realmente de configurar un escritorio multipantalla en Windows 10.